Noticias Cierre y justamente lo hemos hablado con nuestro ya casi panelista Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Católica. Rodrigo, bienvenido a Chilevisión Noticias, ¿cómo está? Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, a ver, lo veíamos en la nota, algunos dicen que estamos en una recesión, otros dicen que es inminente, pero lo hemos hablado acá, sobre todo por el escenario que se va dando en Estados Unidos. Veámoslo aquí en Chile primero. ¿Es o no es una recesión? Porque, como usted lo ha explicado aquí, sería una recesión bastante extraña fuera de la norma. Claro, exactamente. Cuando hablamos de una recesión técnica, en algún momento lo conversamos, se refiere a una definición bastante estrecha, ¿no? Que solamente hace referencia al crecimiento económico. Y la definición dice que hablamos de una recesión técnica cuando tenemos 2 trimestres de crecimiento negativo. En este caso puntual, tal como mencionaba en la nota, durante el primer trimestre tuvimos un crecimiento negativo de menos 0,6, perdón, y durante el segundo trimestre tenemos crecimiento cero. O sea que, siendo estrictos, no estaríamos en una recesión técnica. Ahora, tal como conversamos en ocasiones anteriores, hoy día se está discutiendo bastante si es que esta es la mejor definición para observar una definición técnica, toda vez que hay elementos que no se observan fundamentalmente con respecto al desempleo. En lo personal, yo no definiría que hoy día estamos en una recesión técnica. Yo sí creo que, tal como mencionaba el ministro y tal como mencionan algunos estudios, las probabilidades van aumentando de que estemos en una recesión, pero debería ser bastante más hacia el tercer trimestre, cuarto semestre, perdón, o cuarto trimestre de este año. Ahora, Rodrigo, justamente eso, están las probabilidades, mucho más que hace años incluso. ¿Hay una definición tal vez en la economía de un escenario recesivo que estamos viviendo y no tal una recesión como lo dice la norma, sino que también con ciertas alarmas que dicen, ojo, ustedes en 2 trimestres más, 3, podrían entrar en una recesión de lleno como lo dice la norma? Claro, fundamentalmente cuando observamos que el crecimiento empieza a hacerse cada vez más lento, hay una serie de indicadores que nos ayudan a observar, que en este caso un estudio de CLAPE sucede, ¿cierto? Señala que más del 70%, o sea, que aumentó a casi un 70% las probabilidades de entrar en recesión. La verdad es que efectivamente estamos en un escenario complejo, un escenario además bastante atípico, donde lo que observamos son altas tasas de inflación y crecimiento bastante bajo, este concepto de que algunos señalan de estanflación, ¿verdad? Esto nos hace que estemos en un escenario que no es precisamente el mejor. Ahora, tal como señalaba anteriormente, yo creo que es bastante importante poner ojo y poner mucha atención en el crecimiento del empleo. En la medida que empecemos a observar un decrecimiento del desempleo, ahí sí que efectivamente tenemos que preocuparnos de mayor forma, porque ahí sí que ya está todo confluyendo hacia entrar a una recesión bastante más profunda. Que hoy día esto no se observa, el desempleo afortunadamente no ha venido cayendo de manera importante en los últimos meses. Justamente eso, el empleo se está manteniendo en sus cifras en sus cifras que hemos visto en los últimos meses y eso por lo menos nos dice de que la gente no está perdiendo el trabajo, pero también hay una realidad que antes no existía tanto. Hoy día la probabilidad de tener un empleo informal es mucho más grande con el tema de la tecnología, las aplicaciones. Muchos tampoco están optando por los contratos porque es un tipo de amarre, tal vez no les gusta justamente un cambio de paradigma que estamos sufriendo. Eso también serviría para analizar esta situación del desempleo porque claro, perdón, de la recesión, porque claro, no hay empleo formal, pero sí está aumentando el empleo informal, que es muy, muy sensible, muy endeble a cualquier cambio. Bueno, efectivamente una de las condiciones que se observan cuando tendemos a entrar en un proceso recesivo o de crecimiento muy bajo es que tiende a aumentar precisamente el empleo informal, que tiene que ver precisamente con lo que señalabas tú, con la búsqueda de flexibilidad. En este caso, las empresas buscan no amarrarse con contratos y con generarse costos fijos a largo plazo. Entonces, una forma de flexibilizarlo precisamente acceder a puestos informales.
Entonces, efectivamente, es uno de los elementos que tenemos que poner en atención. Ahora, es importante señalar también que aquellas personas que tengan ingreso y que desarrollen un trabajo, a pesar de que esto sea informal, no cuentan como desempleados, porque sí están desarrollando una actividad económica y que es remunerada en este caso. Exactamente. Y Rodrigo, en la nota lo veíamos que muchos están mirando el horizonte con mayor positivismo, cosa que lo habíamos hablado nosotros, no era tan así. ¿Qué es lo que sucedió en el camino para decir, parece que el futuro se ve un poquito mejor de lo que se veía hace algunos meses? Tiene que ver con varios elementos. Uno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la guerra en Ucrania nos estaba generando bastante conflicto y fundamentalmente con el precio de los alimentos, ¿no?, que estaba generando presión inflacionaria muy alta, especialmente en el sector del aceite vegetal y de algunos alimentos como trigo, fundamentalmente. Al existir un acuerdo entre Rusia y Ucrania que permite liberar, ¿cierto?, el acceso a los granos, eso inmediatamente produce una disminución en el precio del trigo y una disminución en el mercado de los aceites, por tanto ya tenemos una presión inflacionaria menos. Eso en términos generales, pero además es súper importante lo que pasó en Estados Unidos, donde esperábamos muchos que hubiese una inflación un tanto más alta y la inflación del último mes fue una inflación cero. Por lo tanto, esto disminuye las presiones inflacionarias y disminuye las probabilidades de que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ¿verdad?, tenga que generar un mayor freno a la economía, por tanto, que Estados Unidos disminuye las posibilidades de que Estados Unidos entre en una recesión más profunda. Entonces, eso es lo que hace que nosotros visualicemos de mejor manera el futuro, que el motor del mundo, en este caso que es Estados Unidos, al parecer no está tan complicado como parecía hace un par de semanas atrás, 3 o 4 semanas atrás. Ya, perfecto. Claro, que era justamente hace agosto, julio, podríamos decir por ahí. Claro, Estados Unidos se dio a conocer sus cifras y veía su primera retroceso y ahí se hablaba de justamente la recesión técnica, que incluso Joe Biden ahí la negó. Entonces, con todo este escenario, ¿de verdad se cree probable que para los próximos trimestres o próximos meses veamos realmente un retroceso en nuestra economía y una alza en el desempleo o como es la recesión como tal? ¿O ese escenario cada vez, al parecer, se está controlando más? Sobre todo con las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Se están tomando buenas decisiones por parte de quienes administran el Estado en este caso? Sí, yo considero que sí, ¿no? O sea, si analizamos las medidas que en su momento tomó el Banco Central, yo creo que son las apropiadas para, tal como mencionaba anteriormente en la nota del ministro, generar este ajuste que necesita la economía, ¿verdad? Ajustar esta oferta y demanda para que los precios tiendan a estabilizarse y no tengamos procesos inflacionarios tan altos. Ahora, estamos observando un proceso de inflación, tal como hemos conversado varias veces. La inflación, el grave problema que tiene es que afecta a aquellas partes de la población que son las que tienen menos ingresos. Por tanto, el gobierno lo que tiene que hacer hoy día es ir en ayuda de esas personas que son las que tienen menos herramientas para protegerse de la inflación. Ahora, en una segunda derivada, tal como mencionaba también en la nota, seguramente vamos a empezar a observar una caída en el desempleo, que seguramente no va a ser tan importante como esperábamos en algún momento, pero sí vamos a observar eso. Por tanto, es importante que se generen políticas desde el gobierno, desde el Estado, para que el desempleo no sea tan profundo. Y de esa manera podemos navegar de mejor manera por este escenario tan turbulento que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años. Insisto, seguramente es inevitable que en los próximos meses veamos un crecimiento económico más bajo, porque tiene que ver con este ajuste en la economía. Esto sí o sí va a generar un poco más de desempleo, pero es importante que las caídas no sean tan profundas, y creo que en ese sentido el gobierno tiene bastante que decir. Ya ha hecho algunas cosas ayudando a las familias más pobres para la inflación, y hoy día lo que va a tocar a final de año, fundamentalmente principios del próximo, ir en ayuda respecto de y generar planes para el trabajo. El otro día escuché en una radio probabilidades de los campeones y descensos de los equipos. Lo mismo parece que está sucediendo acá. Si el escenario sigue así, la probabilidad, al parecer, es menor de tener una recesión. Eso por lo que deduzco de sus palabras. Ahora, Rodrigo, pasar de sortear la recesión no significa que la economía vaya a crecer inmediatamente, los precios bajen y vamos a estar todos más felices con nuestros bolsillos.
No, definitivamente no. Lo que esperamos es que el próximo año haya un crecimiento cero o muy bajo, si es que existiera, de no pasar nada muy importante. Debe ser tener un crecimiento cero o muy bajo, pero lo que sí esperamos es que el crecimiento en los precios no sea tan alto. Generalmente lo que estamos esperando es que la inflación, que ahora está en 13,1% a 12 meses, esperamos que el próximo año baje y que esté bajo el 8%. Ya, perfecto, justamente. Entonces ahí es importante también. Lo otro, Rodrigo, esto más que un juicio político, va a haber un golpe inmediato en cuanto al resultado del próximo 4 de septiembre. ¿Tenemos que esperar algún revesón de un lado para el otro? Depende del resultado, obviamente. Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre. Ya. Yo creo que cualquiera de las dos opciones que ganen, Ahí, porque si gana el rechazo no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, y si gana el apruebo hay una serie de elementos que también tienen que definirse. Por tanto, estamos en un escenario efectivamente de indefinición, y esto va a generar evidentemente alguna inestabilidad. El ideal es que el sistema político sea capaz de ponerse de acuerdo pronto, cosa de poder sortear de mejor manera esto, no perder de vista que para el crecimiento económico, para el desarrollo del país, es importante la inversión. También es importante lo que está planteando tanto el gobierno como la Comisión Constitucional, ¿verdad?, de generar ciertos derechos sociales, pero que tiene que ver con un orden también económico. Es necesario un equilibrio. exactamente, justamente hay que estar también atentos a estos primeros días, por así decirlo, estos reajustes justamente que va a tener la economía post 4 de septiembre. Rodrigo Palme Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores y también economista de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Vale, Pablo, muchas gracias. Que estén bien, Buenas buenas noches. noches.